Este viaje partimos desde Palermo, con la moto cargada con el equipaje de 10 días de vacaciones en Sicilia. Estábamos alojados en un palacete en Vía Maqueda, una de las calles peatonales más comerciales de Palermo, con lo que tuvimos que sacar la moto a rastras y con los pies por el suelo hasta que pudimos salir de esta calle. Al salir a la calle nos encontramos con la baldosa pulida de Palermo, unas baldosas que hacen muy delicada la conducción de una moto tan grande y tan cargada. Y como no, el tráfico, con motos pasándote a derecha y a izquierda. Y la única solución ahí es ser como ellos. Como el barco zarpaba a las 2 de la mañana, habíamos sido previsores y habíamos ido al puerto a mediodía para hacer el check-in del embarque. Esto me permitió ir directamente a la aduana. Bueno, directamente es una manera de hablar, porque realmente te recorres libremente todo el puerto en tu vehículo. Una vez en la aduana, al ser salida los trámites fueron rápidos. El resto de pasajeros, una operación estrecha en toda regla. Otro con una lavadora. Este se lleva el teletrabajo en serio, lleva ahí sus pilas de fregar, otra nevera, otra lavadora y así un huevo. Con 1 hora de retraso, a las 3:30 de la mañana, que hacían casi 6 horas de espera en el muelle, finalmente conseguimos embarcar. Como podréis ver, el interior de la nave, típico de un barco que zarpa hacia el norte de África. Como curiosidad, llevábamos a bordo una batucada, que estuvo tocando toda la mañana. Aunque bajar a la bodega de carga está prohibido, me colé con unos transportistas. Aquí podéis ver cómo van encajonados los contenedores en las bodegas. Normalmente las motos son las primeras en desembarcar, pero aquí se montó un follón con los contenedores y nos dejaron atascados. Así que los pasajeros tunecinos empezaron a hacer pirulas con sus vespinos para salir del barco. Y yo decidí hacer lo mismo. El control COVID fue rápido y muy bien. Y ahí me las veía yo muy feliz. Pero el resto de la aduana fue un infierno. 4 horas, de ventanilla en ventanilla. Mi entrada al país, aduanas, importación del vehículo, todo sin hablar el idioma y haciendo lo que podía en francés y en italiano. Los funcionarios la verdad es que ponían de su parte, pero fue un verdadero infierno. Como decía mi padre, mal de mucho consuelo de tontos. Y al menos había otros 3 italianos tan puteados como yo y la cosa se hizo más ligera. Después del puerto de La Goulette en dirección a la ciudad de Túnez, que para mi sorpresa estaba muy militarizada y con calles cortadas, entre ellas las de mi hotel, que tras 3 intentos al final tuve que meterme en dirección prohibida saltándome un control. Primer susto, Túnez fue una maravilla. El primer día compré una tarjeta de teléfono local y un mapa de carreteras y pasé esa tarde y el resto del día paseando, comiendo y viendo Túnez. La verdad es que es una ciudad bastante recomendable. Y llega el momento de la verdad, hay que cruzar medio país, con lo que para evitar el calor decido salir a las 6 de la mañana con la intención de llegar
o intentarlo al menos a mediodía Alto Ceuta. El primer tramo es autovía, muy barata y en bastante buen estado. Al dejar la autovía nos encontramos lo que esperamos del norte de África, sus burros, sus camellos, temerarios, y este no es ni mucho menos el peor de ellos. Curiosos monumentos a la entrada de cada uno de los pueblos que vamos cruzando, puestos de todo tipo en los arcenes de las carreteras, y algo que nos va a acompañar todo el camino. Muchas pick-ups petadas de sandías. Y ahora os dejo con el curioso ritual de intentar poner gasolina con tarjeta de crédito. ¿De crédito? ¿Con card? ¿Con card para pagar? Ok. Intentar empapar la chaqueta en agua cada vez que se podía para intentar soportar el calor. Salida de Túnez. Y por aquí, hasta aquí ha sido autopista. Y luego he seguido por aquí hasta Marwan. Por aquí. Y estoy aquí en el primer pueblo de la salida del desvío. Me queda todo eso hasta casa. Prácticamente la mitad del camino. Y aquí el paisaje cambia completamente. Ya es todo desierto y empezamos a ver ya más camiones tipo militar. La policía me paró media docena de veces. Al ir siempre muy por encima del límite de velocidad, la primera vez me cagué. Nada más lejos de la realidad. Con un trato amable y exquisito, siempre me paraban para interesarse por mi estado, darme la bienvenida al país, ver si necesitaba algo y desearme la mejor de las estancias. Algo totalmente opuesto a la imagen prejuiciosa que tenemos de la policía norteamericana. No, quitarme el casco, todo. No. Merci. Sí, merci. En el tramo final el cansancio hace mella. Llevo 7 horas ya encima de la moto, las temperaturas están entre 39 y 43 grados y tengo que parar a hidratar. Quedan apenas 57 kilómetros. Pero estamos a 40 grados y esto es la hostia ya. Hasta que finalmente llegamos al hotel. Un verdadero oasis en el desierto, y las palabras hacen mucha justicia a la expresión. Aquí os dejo con algunos vídeos promocionales del hotel, que realmente era una maravilla. Hasta aquí el vídeo de la bajada.